como nota personal. No sé realmente qué es, pero lo quiero registrar. Justo hace unos momentos mi novia me platicó un sueño y ella decía como que a lo mejor es esto y esto y esto. O sea, cierta tal vez interpretación o algo que ella veía que sí tenía que ver con ello, pero lo primero que yo vi dije, no es tan específico, por este lado es mucho más simple, es esto y esto, dos cosas y ya. Y le dije, o sea, le dije, handicap, o sea, sí, pero a mí me hace que es más esto directo, o sea, te están atacando ese típico sueño que no es de Dios, que incluye tus temores principales en el momento, que puede descarrilarte tal vez en ese momento específico de lo que Dios te habló, que puede hacerte dudar, que puede hacerte entrar en esta espiral de emociones negativas. Le digo, pero realmente a mí me hace que es más esto y esto, son dos cosas súper simples. Creo que le dije que es más obvio, más simple, que son las dos cosas que temes en esta área, tal y así. Y justo cuando le dije eso, que era como que era mega obvio, que no era tan, a lo mejor tan complicado, o que le buscaba por este otro lado, que era así de obvio, así de simple, pensé que a lo mejor no era así de obvio para todos, solamente para mí. Ahí trae la explicación. ¿Por qué digo esto? Bueno, supongo que ya saben, creo, si han visto otros videos, que todos tenemos dones, habilidades, talentos que Dios te da para equiparte para tu llamado. Dentro de mi llamado, si lo dividimos en dos ramas más visibles o más... sí, que tal vez que tomen más protagonismo. Una es la sabiduría y otra es la riqueza, el poder financiero, muy elevado. No quiere decir que haya nacido en eso, en finanzas, sino que eso me lleva a Dios, a eso me está llevando. Y sabiduría, sí, nací con, parecía humanamente mucha inteligencia, pero también con el tiempo se fue notando muchas veces que no era simplemente inteligencia numérica, no era nada más ser bueno en la escuela, sino poder entender las cosas muy fácil, poder aprender muy rápido, poder volverte muy bueno en las cosas también muy rápido, que aún todo eso yo decía es inteligencia. Pero con el tiempo yo estaba revelando más cosas, luego empecé a tener una relación con él más profunda, empezó a explicarme cosas de ese tipo de downloads, de descargas que nada más te dice, o sea, de la nada, tú sabes que no generaste eso, nada más te da el paquete de información y tú de que, te explica cosas. Me hacía preguntas y le preguntaba a Dios, o sea, yo mismo generaba preguntas, o probablemente era Dios dándomelas, y iba con Dios, o sea, como que qué onda, y según yo las analizaba y llegaba a ciertas conclusiones o respuestas que me satisfacieran. Y con el tiempo se daban situaciones donde las personas decían, ¿por qué esto? Y yo de que yo tengo esa respuesta. Muy pocas cosas, porque nada como que anduviera anunciándome. Pero después de muchas cosas, Dios me fue hablando y me mostró que realmente pues, era parte de mi llamado y los dones que Él me ha dado, la sabiduría. En varias situaciones de negocios, de ideas, pensé o tuve ideas que dije, esto puede ser una idea billionaire de miles de millones de dólares, o puede ser una tontería, o sea, está demasiado alucinado, nada que ver quién lo haría. Y lo dejé. En el tiempo no tenía ni el dinero para hacer, ni tampoco el conocimiento de que podía hacerlo sin tener ese dinero o esa capacidad financiera. Me faltaba conocimiento en muchas áreas. No era el tiempo tampoco, supongo, ni lo que Dios quería que hiciera. Pero muchas de esas ideas, bueno, muchas de las que era como, para mí, que yo decía, puede hacer millonarias, o sea, de millones de dólares, $1 millón mínimo, o también como que una tontería. Con el tiempo muchas se fue dando que alguien más las hacía, o sea, que las hacían en serio, que era, o sea, que algo tangible que te decía, no era una tontería, una buena idea. E incluso las billionaires, las de miles de millones, si hubo uno o dos, creo que se hicieron, o sea, que después de años, tal vez después de que a mí se me ocurrió y que dije, puede ser así, o sea, se hicieron y en menor calidad, con un plan menos bueno. Y hubo varias cosas así que me fueron haciendo generando esta intriga tal vez de, ¿qué está pasando aquí? O sea, tal vez no es tan, o sea, para mí era como que esto es genial, o tal vez es, o sea, si a mí se me ocurre, tal vez tan obvio, tan simple, que a todos se les ocurre muy simple, o por algo no se ha hecho, si no lo han hecho es porque no se ha hecho, o sea, no, porque la otra opción sería que yo soy súper genial y solamente a mí se me ocurrió, soy el primero en la historia. Resulta que sí eran varias cosas. También pasó con un autor muy famoso ahora, en ese tiempo creo que no lo era tanto. Leí algo, no sé si en redes, pero algo que él decía y era como que pues sí, o sea, tiene razón, pero es obvio, y de hecho es mega obvio, demasiado obvio. No va a vender, o sea, ¿quién va a comprar eso? O ¿quién va a decirle como que wow, sí, o sea, sí es cierto, pero es mega obvio, está súper simple, es como 10 o 20 veces más simple de la manera en que yo puedo explicarlo en la que yo entiendo ese tema. Y resulta que después hizo un autor extremadamente famoso, independientemente de quién la ganó, es muy famoso, y de hecho ahí me llamó la atención esa porción de texto de lo que escribió, no sé qué es, subió, y las personas de que wow, no puedo creerlo, así casi como que es un dios, de que ese nivel de entendimiento, o sea, lo que él dijo, todo no puede ser, parecía que era 100 niveles por encima de ellos. Y ahí también, creo que esa fue la primera cosa, no recuerdo, eso fue más como que tal vez talento, habilidad de entendimiento simple, la otra fue negocio, dinero, ideas de negocios, porque también dije, ¿cómo? Para mí era tan simple y tan obvio que él decía, que era como que sí es correcto, pero ¿qué sentido tiene decir eso? Es como si yo digo, respiramos oxígeno, o sea, no, mucho más simple que eso. Es como si yo dijera, el cielo es azul, y todos de que, no puede ser, o sea, yo lo veía así de que sí, el cielo es azul, pero eso qué.
Y a lo mejor para mí era como que el cielo es azul porque está conformado de estos gases y la reacción con esto y la luz del sol y bla, 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 la atmósfera. Que por cierto, ahorita no recuerdo los datos específicos para dar una buena explicación sobre el cielo, pero en general entiendo lo que hay detrás de por qué es de ese color. Pero en este caso un ejemplo así que la persona dijo lo que para mí parecía que era simplemente el cielo es azul y todos dije wow. Y después de eso varias cosas que sucedieron dije ok, a ver, si esta persona dijo el cielo es azul, algo tan simple, tan obvio, o algo que para mí es tan obvio que ni siquiera tiene valor, y todos los demás dijeron wow, estás por encima de nosotros, tan alejado que te admiramos, casi adoramos, entonces ¿dónde me posiciona lo que yo entiendo sobre ese tema? O sea, si son 10, 20 veces, o sea, no era como que 10 niveles arriba, era como 10 veces mejor, si de alguna forma se multiplica eso por 10, entonces ¿dónde me pone a mí si estaba tan alejado de los normales como parecía ser ver ese post? Y luego pasaron lo de estas ideas de negocio, que algunas sean pequeñas o de millones nada más de dólares, pero luego cuando hubo una o dos que sean billionaires, dije, ok, ¿qué está pasando? Y una incluso que dije, para Latinoamérica puedes hacer esto y esto y esto, y luego se generó una empresa real que hizo eso, con una ejecución tal vez más pobre, como podría decirse. No estoy criticándola, simplemente digo que ni siquiera era tan bueno como lo que yo había vislumbrado, y fue lo mismo de que no era una idea tonta, o era una idea genial o era una idea sin sentido. No, era una idea genial. Eso significaba que también solamente había dos opciones, que o era se me ocurría tan fácil a mí porque era igual de fácil para todos, igual de obvio, o que realmente se me ocurría a mí algo que a nadie más se le podía ocurrir, a nadie más se le había ocurrido, que algo innovador se me ocurrió 3 o 4 años antes de que las otras personas lo implementaran o empezaran a implementarlo, o a lo mejor al mismo tiempo que ellos, y empezaban a implementarlo desde entonces y lo hicieron o sea, lograron. No, de hecho no, sí, apenas estaba, o sea, probablemente no fue con tanto tiempo de anticipación la generación de la idea para ellos, de esa idea para ellos. Pero el punto es que significaba que mi idea era se me ocurrió tan fácil, o sea, se me ocurría porque era demasiado sencilla, simple, sin valor, se le podía ocurrir a cualquiera, o era de muchísimo valor y se me ocurrían cosas a mí que no se le ocurrían a cualquiera. Y de nuevo fue la segunda opción. A través del tiempo pasaron este tipo de cosas, me hicieron ver que tal vez no era que todo fuera tan obvio y tan sin valor y tan simple para todos, sino que era así para mí por las capacidades que Dios me había dado, y tenía capacidades fuera de lo común en esa área de entendimiento, sabiduría, inteligencia. Siempre he sabido que soy inteligente, pero es distinto ser inteligente, poder resolver cosas en la escuela, a este tipo de entendimiento general súper loco. Entonces estaba todo este contexto, ya en momentos Dios me ha hablado sobre eso, le he preguntado ciertas cosas y si llegué al entendido obviamente de que tenía una capacidad fuera de lo común en cuanto a entender, a aprender a entender, ver cosas que otros no ven, pero en cosas más simples tal vez. De hecho, aún recientemente hay muchas cosas, ya que ahorita existe, no está de moda, sino que así es una tendencia y muy fuerte y es funcional, lo de los negocios digitales, de productos digitales, de enseñar cosas, tengo conocimiento sobre esta área y soy la persona en redes de trading, soy la persona en redes de inmobiliario, de real estate, soy la persona en redes de psicología, lo que sea, cosas súper específicas, funcionales, reales. Otras no son reales, nada más te quieren vender algo, pero es un negocio real. Y desde hace tal vez 10, 15, no sé si más años, no, tal vez 10, 12, que yo conocía sobre eso. Yo no quería hacer ninguno de esos porque yo no quería, o sea, yo decía, no quiero ser el del trading, no quiero ser el de e-commerce, no quiero como que estar encasillado en una sola cosa. Y a la vez sabía mucho porque cuando algo me interesa, y desde siempre ha sido eso, me pongo a investigar, me vuelvo muy bueno en ello, adquiero mucho conocimiento que está por encima de la mayoría o el promedio de las personas, pero nunca me considero un experto total en eso. Sé que puedo hacer funcionar cada área, pasé por distintas industrias, al menos en conocimiento, preparación, y en cualquiera podía hacer funcionar un negocio entre otras industrias, pero no quería ser como que la persona de esta industria, de esta área nada más. Nunca me ha gustado eso, como que estar limitado a una sola área, no sé. Entonces nunca hice nada de eso. Y luego después se dio muchísimo los productos digitales, que básicamente es dar un curso o generar un libro, lo que sea. Es conocimiento empaquetado de alguna forma sobre una rama del conocimiento, sobre un área específica que tú tengas. Puede ser algo tan simple como Pokémones y cómo ganar en este juego, no sé. Puede ser lo más simple del mundo, puede ser extremadamente complicado. El punto es que puedes vender tu conocimiento. Y curiosamente hay demasiadas áreas en las que puedes hacer eso, en las que tienen el mismo conocimiento que otros o más. Si escuchaban ese, fue mi perro, no fui yo, con su juguete. Había muchas áreas en las que podía hacer eso y noté con el tiempo que en todas me sentía no suficiente. Sabía que tenía mucho conocimiento, pero por responsabilidad, por honor, algo así, por honestidad, yo decía, no soy el experto más grande del mundo, no soy el mejor de todo el planeta en esto, ¿por qué sería yo el que dé este curso? Algo así, hay personas que pueden tener mayor conocimiento.
Con el tiempo también he aprendido que algo importante en los negocios, que es que no tienes que ser el mayor de todos para poder enseñar a los que están detrás de ti. Si tú estás en el nivel 4, hay muchos que están en el nivel 1, 2 y 3 y puedes enseñarlos y van a recibir un enorme valor de lo que tú puedes enseñarles. Pero pasaba eso, que era lo mismo que con mi perro y su juguete. Pasaba lo mismo que con este autor, lo mismo que con esta ciudad de negocio, que yo sentía que era demasiado simple, demasiado poco lo que yo sabía, que si ya tenía todo este conocimiento realmente no me costó, para mi visión o perspectiva, no me costó mucho el adquirir ese conocimiento, así que me parecía muy poco, muy simple o muy obvio para ser valioso. Y no estaban sobre eso, que realmente sí es valioso, probablemente tal vez tengo o he adquirido demasiado valor. Este batito. O sea, con el conocimiento que he adquirido, lo que sé hacer, lo que puedo hacer, lo que puedo enseñar, es muy valioso. Si solamente tuviera una de las áreas que puedo dominar o que tengo una cantidad, un nivel de desempeño sobresaliente, tal vez suficientemente bueno o muy bueno, con que tuviera una sola de esas áreas, ya sería mucho valor que puedo entregar. Y lo tengo en muchas áreas. Y eso es medio extraño a veces. He notado eso, cuando eres de una capacidad elevada en cualquier área, para ti eso es tu normalidad. Generalmente, bueno, me pasa a mí, no sé si realmente pasa en general, creo que sí, que puedes, como es tu normalidad, crees que es la normalidad de todos y no es así. De hecho, es importante para ti que estás viendo esto, que puede ser que el área en la que Dios te ha bendecido con dones, que naturalmente sobresales, que te diseñó para sobresalir en esa área, puede ser que para ti sea tan normal sobresalir que creas que es la normalidad de todos y que no le des el valor que tiene lo que Dios te ha dado. Me ha pasado mucho a mí al parecer. Por un lado, siento y sé que soy súper valioso desde siempre, me he creído extremadamente valioso, y por el otro, siempre está esto de, pero tal vez no es tanto. Y es otra cosa de que fue tan fácil para mí adquirir esto, fue tan no difícil, o sea, me costó tan poco esfuerzo que no puede ser tan valioso. De hecho, de chiquito mis papás me tenían que cuidar con eso, porque en los exámenes, digamos que si sacaba 100, no, bueno, si sacaba 100 muy seguido, casi siempre, 100, 98, lo que sea, o sea, siempre tenía calificaciones de excelencia, pero en algunos exámenes donde no llegué a sacar 100, digamos que saqué 95, 98 por una pregunta, era porque esa pregunta, de alguna forma llegaba la pregunta y la respuesta era tan simple, tan obvia, tan fácil para mí, que yo decía, esta no puede ser la respuesta correcta, no puede ser tan fácil. Y empezaba a hacer, si esta no era, y había una respuesta que obviamente quedaba de manera perfecta, porque era la respuesta correcta, y era la que había llegado de manera inmediata, pero decía, no puede ser, está demasiado sencillo, debe ser un truco, debe estar mal. No puede ser que sea tan fácil, o sea, llegar a la respuesta correcta o que esa sea la respuesta, porque es demasiado obvia, demasiado sencilla. Entonces la descarto y busco dentro de las otras a cuál puedo acercarme más o cómo puedo, o sea, todos los caminos posibles para llegar a alguna de las otras respuestas, porque no puede ser esta, no puede ser que sea tan sencillo si es un examen tan importante, tan, no sé, de final de término, de lo que sea, o sea, un examen importante, algo importante. Y si iba a acabar ya, a lo mejor duró otros 15 minutos, otra media hora, porque a lo mejor tenía el tiempo, se había acabado antes. Duraba mucho tiempo, me estresaba bastante en eso, tratando de llegar a una de las otras respuestas que tenía que ser la correcta, porque esta otra era demasiado sencilla, demasiado simple de obtener como para que fuera la correcta. Y al final escogí una de las otras que fuera la que más se acercara a alguno de los otros métodos que utilicé para poder llegar ahí, porque obviamente ninguna daba, porque ninguna era la correcta de esas otras 3 respuestas. Y eso desde pequeño, tío, en exámenes donde eran respuestas múltiples, o sea, tenías que hacer procedimientos, pero tenías que elegir una. Y al final saqué 98, 95, porque esa estaba mal nada más, la única pregunta que estaba mal. Y resultaba que la respuesta que conseguí desde el inicio sí era la respuesta correcta. Y yo era que pensaba como que, ¿cómo? O sea, no puede ser. Es que era demasiado sencilla para que fuera la respuesta correcta. Algo gracioso, sí. Yo creía que era demasiado obvio, o sea, como era demasiado obvia, sencilla, simple para mí obtener esa respuesta, y después se suponía que era un examen que debía ser difícil, se suponía porque era de mucho valor, y ahí está el problema, que yo, ¿cómo se dice? Equate. Yo igualaba el esfuerzo, el valor, la dificultad de obtener algo con el valor que tenía, que es un concepto relativamente común y que podrías decir que es correcto. O sea, a primera vista dices, pues no tiene nada de malo ese concepto, pero a veces sí lo tiene, porque dependiendo de tu capacidad, cada vez es más sencillo obtener lo que para otros es muy difícil, no por eso es de menor valor, no por eso tú eres de menor valor, no por eso no puedes hacer algo de valor. O sea, el valor de lo que estás obteniendo es lo mismo, solamente que tú tienes mayor capacidad para obtenerlo de manera más sencilla, de manera más rápida. Entonces desde pequeño tenía eso, que era como que no puede ser tan fácil, es demasiado obvio, demasiado fácil para que sea verdad, para que sea correcto, para que sí sea lo correcto, lo que quiero, lo de valor. De eso me di cuenta desde hace mucho, no apenas me di cuenta, y busqué corregir ese pensamiento, busqué corregir esa mentalidad. Supongo que tiene que ver con lo de merecimiento por esfuerzo, otra cosa que es algo muy importante, de la que hablaré después. Pero aun cuando según había entendido eso, me había curado de eso de manera pesada, o sea, que no era como que esto me gobierna, entiendo que no era correcto y que debo de ver las cosas diferentes, al menos yo. Punto importante, porque me di cuenta que sí era demasiado sencillo, demasiado simple, demasiado obvio para mí,
porque en el área intelectual yo era muy dotado. Para todas las demás personas, si éramos 40 personas en un salón, y eran 12 salones yo no sé, de 40 o de 30, no me acuerdo. Yo estuve en pública, así que no eran 40, a lo mejor eran 30 y algo, creo. Ok, no sé, y eran 3 salones, 6 salones, no me acuerdo. Pero el punto es que de todas esas personas, sí era demasiado sencillo, demasiado simple y obvio para mí esa respuesta o obtenerla. Era demasiado fácil, pero no por eso era igual de fácil para los demás. O sea, ahí la verdad del asunto no era que eso estuviera demasiado sencillo, que casi fuera ridículo que lo pusieran como examen, sino que mi capacidad era demasiado elevada a comparación de las demás personas que participaban en ese examen. Por lo tanto, para mí era demasiado sencillo, pero para los demás era muy difícil. Y tuve que aprender eso. Y es importante. No es un video de, oh, soy genial, mírenme todos. O sea, sí soy genial, sí soy muy sobresaliente en esta área, que es la inteligencia o sabiduría. Así como otras personas son muy sobresalientes en el área de deportes, en el área de cantar, en el área de dibujo, en el área de lo que sea. Tú tienes que entender que hay un área probablemente en la que Dios te hizo así de sobresaliente. Y no está mal que lo seas. Y no es que no haya valor en lo que haces porque es muy sencillo para ti. Tienes que poner atención. De nuevo, es un hack, un tip para las personas que vean este video, para ti que estás viendo este video. Pon atención en qué sobresales de manera natural, prácticamente sin esfuerzo para ti, que te gusta obviamente, que si pones atención para las demás personas no es igual de sencillo. Que incluso te dicen por qué o cómo lo haces, cómo puedes pasar tanto tiempo en eso sin cansarte, porque también podría ser que dediques mucho tiempo a estas actividades, porque te gustan, porque es muy bueno en ellas. Y como eres muy bueno en ellas, no se te hace pesado, porque te gustan y aparte porque es bueno. Y para otras personas es impensable gastar el tiempo que están gastando en estas actividades o lograr los resultados que tú estás logrando, porque para ellos implica un trabajo inmenso que no pueden ejecutar. Y para ti es como que es algo que hice hoy, mañana lo hago otra vez, no pasa nada. Pero pon atención en qué áreas Dios te ha bendecido, Dios te ha dotado de los dones que quiere que utilices para tu propósito y llamado, porque también en tus dones está tu llamado y tu propósito. No es que digas mis dones son geniales y es lo más importante, sino que te los llevan para tu propósito y a través de ello puedes guiarte hacia dónde está lo que Dios tiene para ti. Mezclado con lo que llamaríamos pasión, pero no necesariamente de que yo amo esto, me encanta. O sea, puede ser así, que tengas un amor increíble por cierta área, puede ser que tengas una frustración increíble por cierta área y que estés llamado a solucionar algo, pero eso es otro tema. Pero tus dones son importantes, que los identifiques y que veas que si te pasa esto que me pasó a mí, que no es que no tenga valor nada lo que haces. Es que si pones atención a algo que para ti parecía no tener valor porque es demasiado sencillo, es extremadamente valioso para cualquier otra persona del planeta porque para ellos no es igual de sencillo. O sea, ahí está tu valor. Volviendo al tema, ¿qué tiene que ver esto con lo de... Bueno, si seguimos dentro del tema, pero ¿qué tiene que ver esto con lo de mi novia? Que mi novia está hablando sobre lo mismo, tal vez el tiempo, pero últimamente también veía ciertas cosas pequeñas donde dije, ok, realmente tal vez sí podría hacer esto, tal vez sí debo hacerlo porque en muchas áreas me detenía porque no le veía el valor. Incluso digamos para vender, como decía, los negocios era como que no, o sea, ¿cómo voy a vender un curso sobre esto? ¿Cómo voy a dar esta información que tengo? Si la pueden obtener solos de internet, que de hecho casi todo lo que puedes comprar de cursos, eso tú lo puedes obtener por tu cuenta de internet si eres muy bueno investigando. Bueno, ahora existe ChatGPT, que te hace mucho más plausible ese trabajo o buenos resultados en ese trabajo, que antes eran imposibles para la mayoría de las personas, no llegaban a ese tipo de resultados en investigación, en buscar información, en validar las fuentes, en elegir solamente lo que fuera valioso y con suficiente sustancia, con suficiente evidencia para tomarlo como conocimiento válido. Yo siempre soy muy bueno en eso, entonces de nuevo para mí se me hacía que si yo pude hacer eso, pues cualquiera puede, y qué valor tendría darles información que hay en otros lados. Después sí vi que hay incluso cursos pagados de miles o decenas de miles de pesos. Pero realmente es información que si Dios te da la gracia, porque Dios me ha dado gracia, me ha abierto puertas, me ha guiado a las fuentes correctas, pero con la suficiente investigación yo puedo obtener toda la información que hay en ese curso de más de 10,000 pesos investigando por mi cuenta. Entonces yo siempre lo veo así, como que sé que el beneficio, también esos son otros temas, otras cosas más de negocios, pero el beneficio es que no tienen que hacer esa investigación, que tú se los das ya en un solo lugar, que tú se los das estructurado, que a lo mejor no tienen la capacidad que tú tienes para investigar, porque también se requiere cierta capacidad, ciertas habilidades, que tal vez no tienen la capacidad de discernir de entre toda la información que encuentran para saber cuál es la que se deben de tomar en cuenta. Muchas cosas, pero yo en casi todo lo que tal vez podía dar de valor era como que cómo voy a dar esto por dinero si... O sea, no se me hacía correcto porque era demasiado fácil, pero de nuevo era demasiado fácil para mí. E incluso en cosas de productos o ideas o de compartir algo era como que esto es demasiado simple. Aún así estos videos, para mí la mayoría de las cosas no las había compartido hace mucho y no las iba a compartir porque pues es bien X, o sea, es un pensamiento así chiquitillo de los que... Chiquitito de los que se me ocurrió en el momento y lo dejé pasar porque se me ocurren de esos 50 al día, todos los días, no sé. Y hay otros más rápidos que a lo mejor puedan tener algo de valor, pero realmente, o sea, como que no es tan valioso porque es demasiado simple, demasiado normal para mí. Y eso me llevó así a compartir cosas y luego ya después me llevó a poder ver que empezaban
O sea, empezar a ver que a ciertas personas sí les servían ciertos extractos muy específicos o todo y decían, wow, esto de verdad me está ayudando, esto me está enseñando, no sabes lo que esto me da. Y a ver el valor que tenía hasta las cosas que para mí parecían de lo más simple y de lo más sin valor. Y fíjate que eso es muy curioso porque si fueras una de las personas, o sea, no hablo específicamente de mí, sino en general, si fueras una de las personas dentro del reino de Dios que tiene más para dar, que Dios te creó para dar muchísimo valor en cierta área específica, y el diablo no pelea contigo, no te dice que no vales, no, nada más te hace creer que es tan normal para ti, que no tiene mucho valor, que es igual de normal para todos, y nunca compartes lo que yo estoy para compartir. O sea, ni siquiera tienen que pelear contigo, ni siquiera tienen que hacerte sentir mal, simplemente como que esto es tan normal que ¿por qué lo compartiría? ¿En qué le serviría a alguien más? Y justamente los dones que ustedes se sienten súper normales para ti. O sea, para ti es lo más común, obvio, normal ser tan bueno en esa área. Qué curioso. Y no recuerdo exactamente las situaciones, pero muy recientemente, tal vez en estos días, Dios me había estado, como que hubo ciertas situaciones donde Dios dijo como que esto es lo mismo, de que tú estás diciendo que no hay valor, pero te estás descartando desde antes de cuando no sabes que realmente va a ser de un valor de millones de dólares para el que lo vea o el que lo escuche, no sé, o sea, le va a solucionar la vida en esta área. Y cuando le dije eso a mi novia, yo la verdad dije, o sea, lo primero cuando leí lo que ella, o escuché, no recuerdo si fue audio, cuando leí o escuché lo que me dijo, o sea, no fue mal onda, sino de que, o sea, oye, tranquilo viejo, de que no es, o sea, sí puede tener sentido. Y después lo escuché bien y dijo, sí, o sea, se relaciona obviamente, pero no era tan específico, era más estas dos cosas que yo dije, son súper generales, súper obvias. O sea, fue lo que pensé, o sea, casi me dio risa, pero en el sentido de que no te maltrates tanto, no te frustres tanto, o sea, no es necesario tanto trabajo, no haces esto, súper obvio. Y apenas pensé que era súper obvio, lo escribí, se lo mandé. Y dije, tal vez ese es, o sea, el problema de la situación, que no es súper ultra mega obvio, sencillo y sin chiste, como me parece a mí. Es otra vez esta situación donde para mí es muy fácil obtener esas respuestas, pero no quiere decir que no tengan valor o que sean súper sencillas por eso para todos. Apenas lo mandé, lo estaba enviando y pensé eso. O sea, como que me llegó obviamente fue Dios, pero esta revelación, anagnórisis, entendimiento de que, o sea, de hecho fue más como una duda probablemente, ni siquiera de que, entiendo esto. Dije, tal vez de nuevo es esto de que no es tan obvio, porque al momento de hacer eso, yo no, bueno, para los que conozcan, hay dones en Dios, discernimiento, ciencia, muchas cosas. En general lo agrupamos tal vez entre mi círculo más cercano como discernimiento, todos los tipos, o sea, muchos tipos de dones relacionados en esa área, de entender, de poder ver más allá de las personas, de las situaciones, los tiempos, todo eso. Y entre mi círculo cercano varios somos muy buenos en eso, en varios, muchos, algunos en todos ese tipo de dones, en todos los dones de ese tipo. Y sabes, cuando tienes discernimiento, cuando tienes ese tipo de habilidades en Dios, sabes, en ciertas situaciones dices, esto es discernimiento, obviamente, porque no es algo que se sepa normal. Pero en muchas otras también lo que me ha ido hablando, he ido mostrando es que muchas cosas que yo pensé que era inteligencia, tal vez no son simplemente inteligencia. O sea, cosas que yo veía como parte de mi razonamiento natural humano, tal vez no son solamente eso. Y al hacer esto, que prácticamente mi novia me platicó un sueño y dije, ay no, o sea, no es esto ni esto, no tengo problemas, nada más es esto y esto, dos cosas súper simples, para mí extremadamente obvias, es esto y esto, es la explicación. Pero para mí eso fue, según yo, un proceso racional, humano, de mi cerebro. Y ahí fue donde Dios dijo como que, si no, tal vez esto es lo mismo, es discernimiento, misión de sabiduría, y no es, o sea, no es nada más que, sí, yo pensé esto, o sea, no es que puedas llegar a ello, para ti se ve natural, se ve normal, pero piensas que es parte de tu proceso de pensamiento, de tu cerebro, totalmente mundo físico, pero tal vez no lo es discernimiento, es estas habilidades, estos dones que yo te doy. Y dije, oh rayos, porque sí, para mí es súper obvio de que, esto claro es, o sea, lo estoy pensando, para mí, yo lo sentí como un pensamiento. Y de eso también en los recientes años tal vez Dios me ha ido mostrando, surgió esa duda o tal vez entendimiento nuevo, no sé, o apenas vislumbramiento de comenzar a llegar a ese entendimiento de, quizás todo lo que yo, para mí como era mi normalidad desde pequeño, yo lo consideraba parte del proceso natural humano, un cerebro, lo consideraba racional, totalmente humano, natural, no sobrenatural, y tal vez es sobrenatural o es mezcla de ambos, porque obviamente dentro de ellos están pensamientos, pero tal vez es mezcla de, o siempre o está mezclado, o sea, está conectado esto de la inteligencia humana con la sabiduría de Dios, que sí, pero no sé hasta dónde exactamente, está raro ese asunto. Pero muchas de las cosas ya lo había visto en otras situaciones, pero más tal vez importantes o que parecían un poco más no tan simples, de que, oye, espera, esto lo pensé o realmente es pues la sabiduría lo que Dios te da, o sea, lo estoy viendo porque tengo estos dones de Dios y no porque cualquiera lo pueda ver con el cerebro humano normal. De hecho me pasó con algo similar a esta situación, pero que era más complicada y mucho más rollo, que eso sí fue hablado y dije, pues,
cosa que yo también mi respuesta fue que no, pues esto obviamente nomás es esto, explicación súper loca que podían mezclar psicoanálisis casi con, o sea, con no nos podía saber esto si Dios no te lo revela, espiritual, casi da miedo, un montón de cosas que, pero para mí fue como que esto es obvio. Para mí era como algo así de ni siquiera necesito usar mi discernimiento espiritual porque es obvio humanamente. Y luego me di cuenta de que, o sea, no es que soy humanamente para todos como es obvio para mí, es que para mí es obvio por los dones espirituales. Pero eso fue... y que también en ese momento dije, o tal vez no... Dije, como que súper obvio es tal. No me acuerdo con qué persona fue y qué situación, pero que... No sé, también por otra persona se vio y también yo dije, rayos, o sea, es que no es tan obvio, no es tan normal. O sea, que para mí fue como... Sí, creo que esa vez la persona no lo dijo. O sea, yo solo dije, porque yo dije, pues esto es tal, así como si fuera mi... O sea, que esto es lo que puedo ver de la situación sin siquiera poner trabajo, sin siquiera analizar, sin siquiera utilizar discernimiento, según yo. Nada más con lo que vos así me dijiste, ¿qué color es así? Ya, es iris. O sea, para mí fue eso, pero fue algo súper largo y súper profundo y dije, rayos, creo que tal vez no... O sea, es mi normalidad por los dones, pero no es que eso es lo que vean todo súper simple, o sea, a simple vista que sea mega obvio. Y aclaro de nuevo que no en un sentido, o sea, no con una actitud de, esto es mega obvio para mí, no. Sí, sino que en el momento para mí de que no, o sea, pues es esto ya, X. Y luego te das cuenta que no es X. O sea, tal vez para ti lo es porque es normal para ti por el nivel en que te desempeñas en esa área, por las habilidades que Dios te ha dado, por los dones que Dios te ha dado, por la gracia y favor de Dios en tu vida. Pero eso no quiere decir que sea X para todos los demás. Y en esta situación específica de hoy, apenas dije eso y me volvió eso, Dios me trajo solamente de que no... O sea, que no es tan obvio y tan simple y o sea, tal vez no lo es, sino que es lo que yo te he dado de dones trabajando. Y justo, apenas estaba pensando eso de que, ¿qué onda? Y mi novia me escribió de que, ¿cómo sabes tanto? Así de súper, o sea, fue en texto, pero así un montón de A's, un montón de O's y con stickers y todo de que, what the fuck, de que, qué rayos, ¿verdad? O sea, bien, jugando también, porque obviamente sabe, me conoce, sabe los dones que Dios me ha dado, yo sé los dones que ella tiene en Dios. Pero sí fue como que, ¿qué onda con esta? ¿Cómo? Porque... Y ya cuando dijo eso dije, sí es cierto, le estoy dando la explicación, la interpretación de su sueño exacta, le estoy diciendo, o sea, con qué se relaciona en qué área específica de su vida, le estoy diciendo, o sea, lo que ella... O sea, por qué, qué es lo en qué busca afectarla. Un montón de cosas que no son normales, no son comunes. Recordé también lo de José, porque yo he hablado mucho con José, el que llaman José el Soñador, que se volvió el gobernador, el segundo al mando en Egipto. Si no conocen la historia, leanla, está en la Biblia. Y sí fue como que segunda confirmación de Dios, porque apenas estás escribiendo esto de que es mega obvio, no mal, o sea, no mal, está diciéndole como que, o sea, no, tranquila, o sea, es más obvio que eso, es esto y esto, que para mí, les repito, se sintió nada más como que lo que estoy viendo a simple vista fue mi pensamiento, fue un pensamiento, sí, fue cerebral, no fue espiritual, y resulta que no. De hecho, últimamente también tengo ciertas dudas en algunas cosas porque es tan normal, al parecer me doy cuenta que también ha sido para mí tan normal lo espiritual, que digo, esto también es espiritual, lo que parte es pensamiento y, o sea, para no equivocarme en meter algo que sea pensamiento, porque si no es como que, todo esto que sentía como pensamiento solamente es espiritual, pero pues no todo creo, porque entonces puedes equivocarte en algunas decisiones cuando Dios te habla de que, Dios me habló y o sea, es tu pensamiento, ¿verdad? Entonces también me estaba quedando mucho de eso y me generó cierta duda adicional de que, partidas, esto es, o sea, ¿qué es mi mente y qué es Dios? Porque creo yo, tal vez tampoco no sé, que para muchas personas, para personas normales, en ese sentido que no tengan estos dones y esta mente que yo tengo o la sabiduría que Dios me ha dado, lo que sea, o mezclado, es más sencillo de que esto es humano y esto es de Dios, o sea, no se nota, creo yo. Y a veces en que sí se nota mucho y yo creía que, o sea, yo buscaba que fuera más así como que, esto es lo de Dios, lo entiendo, totalmente espiritual, nada que ver con humano, y conmigo lo siento muy mezclado a veces, porque como es sabiduría, o sea, el llamado sabiduría, el don de sabiduría, sí, sabiduría, ciencia, todas esas cosas. En general le damos la sabiduría. Pues para mí es como si fuera normal de mi mente, de mi cerebro. Y he buscado también ver de que, a ver, entonces, ¿qué es ir a mental o qué es lo normal para los humanos? ¿Qué es natural y qué es de lo mío? Que lo que realmente viene de Dios y no... O sea, ver realmente hasta dónde llegaba lo humano. Porque yo pensé que llegaba a más. Y al parecer no. Al parecer mucho de lo que yo creía como humano, porque a mi normalidad era de Dios, era espiritual. Pero ahorita pasó con mi novia y fue curioso porque apenas lo estaba, yo dije como que, pues trajo eso a mi mente y me dijo eso, me estaba hablando sobre eso, de que no, o sea, no me dijo de que, oye, tú Iván, ¿verdad? Sino que me trajo eso a mi mente y me estaba hablando, haciendo ver de que tal vez realmente aquí también es eso de que no es que sea algo súper X sin valor, sino que para ti es súper normal, pero es de inmenso valor y no es súper obvio y súper simple, que fue las palabras que usé específicamente en esta ocasión, para todos, solamente lo es para ti porque tienes esos dones, esas capacidades fuera de lo normal, extraordinarias, fuera de lo ordinario. Y mi novia sabe que
tengo ciertas habilidades, mi novia sabe que soy inteligente, pero aún esto fue como que, ¿cómo sabes tanto? What the fuck. Y también le voy a platicar, primero me vine a grabar, pues me hizo muy curioso eso. No sé en qué te va a servir, no sé en qué te va a servir a ti que estés viendo este video, pero bueno, supongo que sí te va a servir, es útil en general, pero lo comparto porque creo que debo compartirlo, lo registro porque creo que es importante registrarlo y si le sirve a alguien, maravilloso. Creo que sí va a ser así porque Dios me está llamando a compartir muchas cosas que yo no querría compartir, pero bueno, justo con esto hubo otra situación en estos mismos días, esta misma semana, tal vez de una semana y media antes, pero que esta semana está consolidando, donde había cierta oportunidad, cierta situación, y yo dije, ay, pues si esto va a pasar así, pues mejor hacemos esto, también así como que de la nada, que mejor lo utilizamos así y se produce este beneficio. Para mí es súper común hacer eso, siempre me ha gustado como que buscar el máximo potencial de una situación, de un negocio, de una idea. Para mí siempre ha sido súper común eso y me divierte. De hecho, antes de mi primera idea mi primer camino, creo yo, para hacerme muy rico era negocios, ideas de negocios, entonces producía ideas así de que esta puede ser de 1 millón, esta puede ser, si tengo 20 1 millón, se puede, personas que tienen portafolios de 20, 30 empresas, que no son súper guapos, pero son de 1 millón a 5 millones de dólares, o sea, anuales, a 10, dependiendo. Y luego después también llegaban unas cuentas que era como que esta puede ser $1 billion business, ¿verdad? $1 billion idea. Pero ese como que mi camino inicial me gustaba, me divertía eso. Y también en situaciones normales de una persona, la mayoría, que también de nuevo yo no le había valor a eso, en dar ese servicio, porque cualquier persona que me dijera, o sea, si me quiere dar la información suficiente de cuánto dinero gana, de cómo hace, que haga sostiene todo así, yo le puedo decir su camino para hacerse rico, para mejorar su nivel financiero inmensamente, o sea, para decir, si gano uno mínimo, multiplicarlo por 3, por 5, no sé, por 10. Creo que todo sea un camino, creo yo, o sea, siempre hay un camino, no importa dónde estés, puedes utilizar lo que tienes para llegar a un nivel más alto y luego de ahí para llegar a otro nivel más alto y hasta donde tú quieras. Para mí eso es súper obvio y lo puedo hacer súper fácil con la situación de cualquier persona. A mí me ha tocado. Y en un momento Dios me hablaba de algunas cosas sobre eso y si puedo hacer eso por las personas sería increíblemente helpful, los ayudaría, útil para ellos. y para mí es muy fácil y lo disfrutaría. No quisiera como que dedicarme a eso como negocio porque quería un negocio, una actividad que fuera la que produjera mis ingresos, que no estuviera tal tiempo. Eso sería como asesoría, tiempo por dinero, y no quería eso. Pero también lo veía como, ay, ¿cuánto podría cobrar? O sea, sí sabía que podía cobrar, es algo que se cobra caro, alto, más si realmente puedes entregar resultados, pero también era como, para mí era como que es algo tan sencillo de hacer. O sea, yo lo puedo hacer muy fácil, pero es algo que ellos pueden hacer. O sea, ¿por qué lo cobraría o por qué pagarían ellos por hacerlo? O sea, si lo pueden hacer solos. Porque para mí es súper sencillo y simple hacerlo. Después de una empresa. O sea, no es que esté mala empresa, sino que una empresa que se dedica básicamente a hacer eso, pero mucho menor nivel, que es nada más para que sanen sus finanzas, para que básicamente les enseñan, hacen por ellos el cómo administrarse, cómo tener un presupuesto mensual. O sea, ni siquiera para generar riqueza, no, o sea, es normal, para tener finanzas normales, que la mayoría de la población en Latinoamérica, creo, ni siquiera tiene finanzas normales, sanas, para tener una vida normal. Pero esa era una idea, era parecido a lo mío, convertido en empresa. De hecho ya ha crecido a partir de ese momento que lo vi hace unos años, después de mi idea, creo. No, mi idea específica sobre esto fue después, pero aún en ese tiempo era como que cómo hacer negocio, o sea, empresa eso, si es una persona que tiene ese conocimiento, no sé. Ya es algo que cualquiera podría hacer, quién va a pagar por eso, ¿no? Muchas cosas que después creció la empresa un montón, o sea, sí sirve, sí pagan por eso, es algo mucho más sencillo y con menos beneficio. Sí, o sea, estás pagando por un beneficio que es mucho menor al que yo puedo ofrecer. Y es algo están pagando porque hagan algo por ellos, les enseñan a hacer algo que es mucho más simple que lo que yo puedo hacer por ellos. Y a mí lo mío me parecía sin valor, porque era demasiado fácil para mí. O sea, había muchas cosas así que bueno, en esta situación tuve esta idea y Dios creo como que me ponía de que era algo parecido a como José, también de nuevo. Dios supongo que cuando caminas en Dios te habla, puedes tener ciertas afinidades o encuentras ciertas afinidades, similitudes con personajes de la Biblia, de acuerdo a tu llamado, porque Dios te llama y te dice, te llevo a esto. Conmigo ha sido Salomón, José el que se volvió gobernante en Egipto, algo con David. Creo que en general son más así, pero más Salomón y José, y David algunas cosas específicas a mi llamado. Entonces con José me hablaba de esto, pero en estos días o estos tiempos también cuando pasó esta situación donde dije, pues podemos hacer esto, fue como que, wow, sí, antes existía la oportunidad, el material para hacerla, pero no las circunstancias para poder decir que se haga esto. Luego se dio y dije, esto es genial, pero para mí lo que se puede hacer, pero también era como que, pues, obviamente, también fue lo mismo, o sea, como que es muy simple, muy así, no hay suficiente beneficio para la otra persona, es algo muy como que, ¿por qué propondrías esto? ¿Por qué propondrías esto si, propondría, si puedo decirlo? ¿Por qué propondrías esto si no, o sea, qué valor añade? Es muy simple y como que Dios me quiso traer esto a la cabeza, o sí lo hizo, de que era como cuando
José fue con el faraón cuando lo mandó a llamar y dijo, tu sueño significa esto, esto y esto. Bueno, eso es otra cosa, pero aparte cuando les dijo la solución, o sea, ¿qué se va a hacer? La solución es esto, 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 es así. O sea, nada más les dijo cómo administraban su negocio, sus ingresos, lo que ya tenían para salir de eso. Que también no tenía nada de chiste, a mi parecer. También o sea, en cierto nivel también a mi parecer fue como que eso tan sin chiste lo del el sueño, también la interpretación, o sea, es que nadie haya podido, Dios lo hizo también por otra parte, creo que nadie haya podido interpretarlo, porque en algún otro lugar escuché que aún los significados de, o sea, de las vacas, de esto, de aquello, del río Nilo, eran muy, en teoría, obvios, o sea, muy, sí, descifrables para la simbología egipcia, de los egipcios, y que nadie haya podido, es como que qué onda, y luego se viene y, es esto, esto y esto, que aún sin, bueno, creo que aún sin saber toda la historia, tú dices, son 7 vacas flacas, 7 vacas, o sea, es como que significa esto, obviamente, no sé. A lo mejor sí es obvio para todos, no estoy seguro. Pero aún eso cuando, o sea, lo que José hizo en cierto punto era como que no es... O sea, con lo que Dios le dio el lugar para ser la segunda persona más poderosa en la tierra en ese tiempo probablemente, o sea, fue tan simple como que, solucionar así. Administrate bien estos años y luego los otros de ahí, es como que, what the fuck, bro. No estoy diciendo groserías, yo estoy diciendo mal a propósito para no decir según malas palabras. Pero, o sea, para mí era como que... Para mí era demasiado simple, obvio que es casi gracioso, pero fue lo que Dios usó. Y no era sin valor y no era tan simple y gracioso como para que no lo valoraran los demás. Fue lo que lo permitió que a Josué ser levantado hasta donde fue levantado. A José, perdón. Dije José o Josué. Bueno, a José, es José. Pero con esta situación Dios me trajo fácilmente como que tal vez sea este momento donde muestras esto, porque por varias razones yo buscaba similitudes o me había hablado de ciertas cosas que dije, en algún momento va a haber algo así donde mi don, lo que Dios me ha dado como sabiduría, me lleva a esto, donde... Porque lo administrativo entiendo por dónde podría ser, que eso lo vemos en otro video, tal vez ya lo hablé, creo que no, pero una consecuencia de la sabiduría que usted da es la buena mayordomía o la capacidad de administración o de gestión increíble que te hace generar riqueza, que es lo que tenía José. Dios me ha dado eso a mí. Y dije, pues la parte financiera o la parte de administración no entiendo, de gestión, pero la parte de otra sabiduría pues no va a tocar algo donde diga, tal y tal, y que digan, wow, y eso me lleva oportunidades, no sé. Que no tiene que ser necesariamente así, no tiene que ser exactamente igual, ¿verdad? El proceso, yo no fui a la cárcel, no nada de eso como José. Pero cuando se dio esta situación y dije esta idea, dije, sí, puedo decirles. Y luego fue inmediatamente casi como que no, o sea, me dio un montón de miedo, me detuve, porque dije, no hay valor para ellos en esto, o sea, no es tan súper wow. Porque Dios me ponía como que a ese momento donde, mira, para ti a lo mejor esto es súper simple, pero que ellos vean este proceso que tú tuviste de, con esto puedo hacer esto y esto y aquello y tal y tal y tal. Es con lo que te levanto, te muestro ante las personas como que tienen esta capacidad que no es normal, que ellos no, como José, de sabiduría, de administración, de gestión, de recursos y todo eso. Y dije, ok, para mí también es como que demasiado simple como para que fuera eso, pero sí tendría sentido. Pero después como que no creo, o sea, qué valor hay en esto para mostrarlo, y me tardé días en realmente hacer lo que Dios me mandó. Luego no estaba seguro, Dios me dijo, sí, que es el momento. Y yo dije, what the fuck, qué rollo, o sea, es neta esto, pero, o sea, se me hacía muy difícil por las personas con las que tenía que hacerlo. Se me hacía que no estaba ofreciendo el suficiente valor con mi idea, que era simple, obvio, sin mucho valor, como para decirles que era casi un juego de que, pues, esto en qué me beneficio, o sea, ¿por qué me traerías esto? No sé, ¿por qué presentarlo si no es de suficiente valor? No lo sé, algo así. Ya sé que estoy diciendo mucho, no lo sé, y cómo de qué, pero creo que empecé a decir mucho de cómo de qué, ese tipo de cosas, o de no lo sé, cuando explicaba ese tipo de temas, porque como no es algo sólido, ya con respuestas en algunas ocasiones 100% cimentadas o internalizadas, quería, si estoy seguro de esto, sino que es lo que Dios me va mostrando, o voy a medio camino de descifrarlo. Es como que sé que es esto, pero al mismo tiempo racionalmente, lógicamente no tengo el sustento, simplemente porque Dios me habló. Está extraño, creo que me acostumbré mucho a decir como que, o no lo sé, porque es como que creo que es esto, pero no estoy seguro, pero también puede ser esto, pero, o sí es esto, pero desde acá y desde muchos ángulos. Y cuando Dios habla una cosa, también la utiliza para muchos propósitos al mismo tiempo, ya saben, sobrenatural, todo. Parecía casi imposible que una sola cosa pudiera servir para ciertas personas distintas en situaciones totalmente diferentes, hablándoles cosas también diferentes, pero sí pasa. Así que si estoy diciendo mucho, no lo sé y como qué, pero estoy tratando de quitarle como qué, porque yo no lo usaba, no decía tanto eso, pero es por esto, que siento yo, como en lo humano soy yo, era muy racional, muy práctico, lógico, objetivo, fundamentar lo que ibas a decir, lo que creías con hechos tangibles, con evidencia. Y en Dios no es nada de eso, sino que Dios habla y eso hay cierto choque ahí de que según yo sé esto, pero digo que no lo sé, o es como que sí, pero como que no, porque no puedo establecer totalmente de manera lógica o humana que sí lo es. Creo que va por ahí. Volviendo al tema, con esta situación de, o sea, esta idea de cómo podemos gestionar algo, como que Dios me marcaba eso de que, o creo yo, que Dios me marcaba que podía ser ese tipo de momento como el de José, pero se me hacía muy obvio. Al final lo hice, ya lo hice por fin, y justo después de eso pasó esto, o cuando tenía duda todavía de eso, porque también hoy cerró apenas eso, la otra situación de lo de gestión de recursos,
Y se dio lo de mi novia, que fue otra vez tú mismo, de que tal vez eso que tú dices es súper simple, súper obvio, súper simple, súper obvio solamente para ti. Y si resultó ser así, y bueno, aprecia los dones que Dios te ha dado. Solamente quería compartir esto. Pon atención, o sea, espero que te sirva para que en tu vida puedas decir que en qué áreas estoy tal vez frustrado incluso, o con temor, sintiéndome sin valor porque lo veo así como que no hay nada de valor y realmente lo veo sin valor porque para mí es mega sencillo, mega fácil de hacer, pero para los demás no, y estoy aportando valor increíble si simplemente comparto mis dones en esa área, que es para lo que Dios te dio los dones, para compartirlos. Los dones que Dios nos dio es para alimentarnos los unos a los otros. Y mi don es sabiduría, yo comparto la sabiduría al pueblo de Dios, a los demás que están en Dios. Si el de otro es sanidad, él sana. Si el de otro es generar dinero, genera dinero. Si el de otro es predicar, predica. Si el de otro es evangelizar, evangeliza. Si el de otro es proveer, con tu don estás proveyendo algo al pueblo, a los que Dios quiere que proveas, ya sea a los que ya están caminando en Él o a los que Dios quiere que caminen en Él, así como tú estás siendo proveído en otras áreas a través de las demás personas que tienen otros dones. Así que no te pierdas la oportunidad, el privilegio, pero también la responsabilidad que tienes de compartir lo que Dios te ha dado porque creas que no tiene valor. Pon atención, pero dile a Dios que te muestre en qué áreas estás teniendo ese error. Si mi don es la sabiduría, el entendimiento, el poder ver cosas que otros no van a entenderlo mucho antes que otros, o cosas que los demás nunca van a entender o solamente lo van a entender hasta los 80 años y con ayuda de alguien más, yo lo puedo entender desde los 20. O sea, si mi don va en esa área, para que parecía intelectual, sabiduría, entender, conocimiento, y aún así si mi don es eso y aún así no lo entendía bien, o sea, aún así me confundió, pensé que no había valor por cómo entendía las cosas sobre o sea, lo relacionado a mis dones, puede ser entendible que tal vez tú también te puede pasar eso en alguna otra vez. Si tú en específico no le das la sabiduría y lo de entender cosas. De nuevo, no estoy diciendo esto es más, esto es menos, haciéndome más, haciendo alguien menos, sino que será totalmente comprensible que te pudiera haber pasado y qué maravilloso que pueda ayudarte a que ya no te siga sucediendo, a que te des cuenta ahorita y puedas empezar a aprovechar tus dones, empezar a sentirte totalmente distinto alrededor de ellos y beneficiar a las personas que van a ser beneficiadas, que Dios quiere que beneficie a través de tus dones, y también beneficiarte tú, porque al tú compartir tus dones, al tú dar, al tú producir fruto con lo que Dios quiere que produzcas fruto, que son los dones que te ha dado, también te damos a ti en todas las áreas, no necesariamente solamente en el área de tus dones. Creo que eso es todo. Espero que les sirva bastante, a que tengan que servirle a ti. Qué bueno poder ayudarte con eso, con mis dones. Qué bueno que a partir de ahora tal vez sea mucho más sencillo para ti ayudar a los otros, tal vez también en algún momento con tus dones, que pues para eso estamos en esta tierra. Y poder identificar tus dones y estar en paz con ellos y saber que son valiosos va a ayudarte inmensamente también a que puedas cumplir con tu propósito, tu llamado, con menor fricción.